Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. Nos quedamos en el programa anterior con aquellas palabras donde Jesús afirmaba de manera categórica: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Recuerden ustedes que uno de los temas característicos del Evangelio lucano son los bienes materiales. ¿Por qué? Porque el evangelista quiere mostrarnos cómo Jesús le da mucha importancia a tener ante los bienes materiales una actitud plenamente libre frente a ellos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, por experiencia, que el apego a las riquezas puede estar en el corazón del hombre. El apego a las riquezas es una realidad y sobre todo lo podemos contemplar en el mundo en el que vivimos, como el apego a las riquezas a veces es incluso excesivo. Y eso lo contemplamos en este estilo de vida, en este modo de vida que llevamos. Una de las tentaciones constantes y frecuentes que puede tener el discípulo de Jesús es que el apego a las riquezas sea tan grande que no sepa ver que hay realidades o bienes mayores y mejores que estos. Es una tentación que tenemos incluso los discípulos de Jesús, y por eso el Señor y el evangelista lo subraya, quiere prevenirnos para que no caigamos en ese apego a las riquezas tan difícil de superar, que la inclinación o el interés excesivo a ellas nos imposibilite la entrada en el reino de los cielos. Por eso, ante esa palabra categórica de Jesús, ante esta frase categórica de Jesús, los que lo oyeron dijeron: ¿entonces quién se puede salvar? Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por tanto, ante estas palabras de Jesús, Él quiere subrayar que el Señor puede liberar a todo hombre de esa terrible esclavitud que es el apego a las riquezas, porque todos sabemos por experiencia que las riquezas no nos van a salvar. Ellas no van a ser, digamos, las que nos van a conceder la vida eterna. Y muchas veces nosotros le pedimos la vida a los bienes de este mundo. Y creemos que poseyéndolos plenamente, parece como si lo tuviéramos todo, y nada más lejos de la realidad. Solo se nos da o se nos concede la salvación en la medida en que logramos vivir nuestra vida orientada plenamente a Dios, y en donde las riquezas ocupan el lugar que le corresponde, pero donde Dios ocupa el lugar que es solo suyo, que es Él ocupando el corazón del hombre. Ante estas palabras de Jesús, veamos inmediatamente la reacción de Pedro, y así nos lo dice el evangelista con estas palabras. Entonces Pedro dijo: nosotros hemos dejado lo propio y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad os digo
que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por el reino de Dios que no reciba mucho más en el tiempo presente y en la edad venidera vida eterna. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pedro, al escuchar estas palabras de Jesús, él quiere, en nombre de sus compañeros, tomar la palabra. Y en contraposición a aquella persona rica, recuerdan ustedes en el programa anterior, aquella persona rica que se presenta ante Jesús diciéndole ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús les pone que cumple los mandamientos. Pues todo esto lo he cumplido desde pequeño. Y Jesús le dice, pues si quieres llegar hasta el final, digamos, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego vente conmigo. Por tanto, en contraposición a aquella persona rica, los discípulos y Pedro representando a ellos, están diciéndole a Jesús que ellos han dejado algo mucho más importante y han seguido a Jesús. Fijaros lo que Pedro le dice. Pedro no presume de haber vendido y dar a los pobres lo que tenía. Él dice, nosotros hemos dejado lo propio. Vamos a ver qué significa eso de lo propio. Porque Pedro no está exponiéndole a Jesús los bienes de los que se ha desprendido, sino que han renunciado a lo propio. No dice que han renunciado a todo, sino a lo propio. ¿Y lo propio qué es? La familia. Pedro no está mencionando ahí a los bienes materiales. Está diciéndole a Jesús, nosotros hemos renunciado a lo propio y no hay nada que se pueda comparar a la familia. Entonces, fíjense ustedes lo que Pedro está diciendo a Jesús. Ellos han hecho algo mucho más de lo que el joven rico quería anhelar. Jesús le está exponiendo al joven rico, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego vente conmigo. Pero es que Pedro, al oír estas palabras después de Jesús, donde él invita a los que le escuchan y quieren seguirle a desproveerse de todo, a dejarlo todo, Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, es que nosotros hemos hecho mucho más, porque no hemos renunciado a unos bienes materiales, sino que hemos renunciado incluso a la familia, que no hay nada que se puede comparar a ella. Esto es mucho más importante que lo que nos dirá el mismo Lucas en la segunda parte de la obra, conocida como Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas nos cuente que los primeros cristianos, después de la resurrección de Jesús, ponían sus posesiones a disposición de los apóstoles para que ellos la distribuyeran entre los más necesitados. Pedro está diciendo, nosotros hemos hecho algo mucho más. ¿Qué nos va a tocar? Porque los que lo hayan dejado todo, incluso lo propio, por el reino de Dios, Jesús le responde a Pedro, los que lo hayan dejado todo, incluso lo propio, por mí y por el reino de Dios, recibirán en la vida presente mucho más de lo que han dejado y en el mundo futuro la vida eterna. Jesús acaba de prometer mucho más en el tiempo presente. Pero, claro, no deben hacerse falsas ilusiones. Y por eso el evangelista inmediatamente introduce el tercer anuncio de la pasión. Por tercera vez, Jesús va a anunciar su pasión y por segunda vez su resurrección. Y es interesante recordar cómo fueron los dos primeros anuncios de la pasión. En el primer anuncio de la pasión, Jesús decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. En la segunda, Jesús hablaba con estas palabras, metíos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Estos fueron los dos anuncios de la pasión que escuchábamos en relatos anteriores y que el mismo evangelista
nos refería a ellos. Pero es que ahora el tercer anuncio de la pasión añade detalles nuevos. Y Jesús dice estas palabras. Tomando consigo a los 12 les dijo, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, insultado y escupido, y después de azotarlo, lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron nada de esto. Este lenguaje era misterioso para ellos y no comprendieron lo que les decía. ¿Cuál es la principal novedad en este tercer anuncio? Es la referencia al cumplimiento de lo que los profetas habían predicho. Jesús acaba de decir, estamos subiendo a Jerusalén y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas. Y este es, digamos, la novedad en este tercer anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El mismo Jesús resucitado, en sus apariciones, y lo veremos cuando hablemos de la aparición, por ejemplo, a los discípulos de Maús, cómo Él va a explicar a sus discípulos que su pasión y su muerte en la cruz había acontecido según el plan previsto por Dios y según lo habían predicho los profetas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontraremos esto mismo con estas palabras. Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Quiere decir que si en los dos primeros anuncios se afirma el sufrimiento y la muerte de Jesús, de manera que puede ser interpretado como simple consecuencia del odio que despierta su persona y su actividad por motivos religiosos y políticos, en el tercer anuncio Jesús profundiza en los motivos y revela que todo cuanto va a acontecer va siguiendo el plan previsto por Dios y anunciado por los profetas desde antiguo. Y Jesús detalla los sufrimientos. Dice que padecerá mucho. El padecer mucho, de ese primer anuncio que él dijo, se concreta ahora, fíjense ustedes, en burlas, en insultos, en escupitajos y en azotes. Lo ha dicho él ahora. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será escarnecido, insultado y escupido, y después de azotarlo, lo matarán. Por tanto, el tema de la incomprensión todavía se subraya mucho más ahora en este tercer anuncio de la pasión. Y es impresionante ver cómo Jesús coloca, cómo Jesús les dice a los discípulos por tercera vez su destino sufriente en Jerusalén y su posterior victoria sobre la muerte, como será su resurrección, inmediatamente después de haber afirmado que debemos tener una actitud totalmente libre ante los bienes materiales. Recuerden ustedes que Jesús les ha dicho a los discípulos que si quieren seguirle, lo tienen que abandonar todo. Pedro le ha dicho, Maestro, nosotros hemos hecho algo más, porque no solamente hemos dejado lo que teníamos, sino que incluso hemos renunciado a nuestra propia familia, que es mucho más. Y el Señor le está prometiendo a Pedro, sí, pues todos los que abandonen lo suyo y lo propio por mí, por el reino de Dios, recibirán en esta vida mucho más y en el futuro la vida eterna. Pero para que no se lleven a una interpretación, digamos, falsa o irreal de lo que el Señor está diciendo, Jesús está diciendo a Pedro, recibiréis 100 veces más. Vais a obtener mucho más de lo que habéis dejado. Vais a vivir una nueva realidad si lo dejáis todo por mí, porque vais a gozar de unos bienes mayores que los que habéis dejado. Pero que sepáis que la obtención de los bienes mayores no os va a librar de las incomprensiones o de las dificultades con que vais a encontraros
digamos, a lo largo de la vida. Y por eso le anuncia a los discípulos por tercera vez, digamos, su destino sufriente en Jerusalén, para que sepan interpretar correctamente sus palabras y sepan que en esa vivencia gozosa del reino de Dios nadie les va a eximir de las dificultades y de las incomprensiones que deben vivir por optar constantemente por Cristo y por el reino de Dios. Y por eso este tercer anuncio donde Jesús, digamos, le dice a los discípulos su próximo sufrimiento y su próxima muerte. Pero claro, ahora el evangelista quiere dar un paso más. Ante este anuncio de sufrimiento y de muerte, ¿habrá alguien, aparte de los discípulos, que se atreva a seguir a Jesús? Claro, es una pregunta que el evangelista quiere lanzar a las comunidades cristianas a las que él se dirige. Si el destino de Jesús es un destino sufriente, si el destino de Jesús es un camino donde va a experimentar el sufrimiento y la muerte, ¿habrá alguien que se atreva a seguirle? Pues sí, y va a ser alguien inesperado, como nos va a decir el texto que a continuación vamos a leer y a comentar, que hace referencia, digamos, al ciego de Jericó, que todos ustedes conocen este relato. Vamos a leerlo y comentarlo. Cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: «Pasa Jesús el Nazareno». Entonces empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo: «Señor, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. En primer lugar, se destaca en el texto, digamos, la localización del milagro. Si vamos al relato de Marcos, el evangelista Marcos sitúa esto al salir de Jericó, cuando Jesús comienza la etapa definitiva hacia Jerusalén. Y Lucas coloca este texto al entrar Jesús en la ciudad. Esto da un enfoque nuevo a la figura del ciego, del que el evangelista no dice su nombre, lo que llama la atención. Y contemplando el texto, nos damos cuenta cómo el ciego, al oír la algarabía de la gente, preguntaba qué estaba ocurriendo. Preguntaba qué era aquello. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y cuando le dijeron que era Jesús el Nazareno el que pasaba, inmediatamente el ciego comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Yo creo que todos podemos entender perfectamente la súplica y el grito del ciego. Porque todos nosotros, ¿quién de nosotros no ha experimentado en su vida momentos donde uno ha gritado, donde uno ha pedido auxilio, donde uno se ha atrevido, digamos, a dar un paso que en otras circunstancias no hubiera hecho? Y el ciego sí que lo ha hecho. Está sentado al borde del camino pidiendo limosna y le va la vida en lo que va a hacer, porque es su oportunidad, ahora o nunca. Tiene que aprovechar el momento, porque de eso se trata. Y es que tenemos que aprovechar los momentos donde el Señor nos facilita el poder entrar en su voluntad y el poder descubrir lo que Él quiere de nosotros y lo que nosotros realmente necesitamos. Este ciego va a aprovechar la oportunidad. Y, como hemos dicho,
al saber que es Jesús el Nazareno el que pasa por Jericó y está pasando cerca de él, él comienza a gritar y lo hace con unas palabras cargadas de significatividad, porque el modo en cómo llama a Jesús es muy importante. Le está diciendo hijo de David. Con estas palabras, el ciego está diciendo que tú eres aquel a quien esperamos. Tú eres el Mesías esperado, por cuanto, en la opinión, digamos, de la expectación mesiánica, los judíos decían que el Mesías sería descendiente de David. Y por tanto, el ciego, al gritarle, al invocarle como hijo de David, está confesando a Jesús como el Mesías esperado. Y llama a Jesús de este modo y lo hace 2 veces. El ciego 2 veces le invoca a Jesús con este título. Y aunque la gente le pide que se calle, él grita con mayor potencia, porque él tiene fe en Jesús y él sabe y espera que Jesús puede curarlo. Jesús se detiene y manda llamar al ciego. Y en medio de toda aquella apoteosis, Jesús vemos que tiene tiempo para acercarse a esa persona necesitada, que está ciego, porque Él ha venido para todos, pero sobre todo para los enfermos y los pecadores. Y vemos cómo a Jesús le gusta que les pongan los problemas que aquejan a la persona. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le comunica lo que él más desea. Señor, que recobre la vista. Antes le ha llamado a Jesús hijo de David y ahora le confiesa como Señor, en el que está subrayando su divinidad y su soberanía, su poder. Y fruto de esa fe en Jesús va a acontecer lo que él espera, lo que él desea, que es su curación milagrosa. Y por eso Jesús le responde al instante, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Una vez más podemos ver el vínculo que existe entre la fe y el milagro. Solo se da el milagro si se da la fe, y la fe posibilita el milagro. Entonces, una constante en los relatos donde los evangelistas nos hablan de las distintas, digamos, curaciones de Jesús, tanto a ciegos como leprosos o otras personas aquejadas de otras enfermedades. Solo se da el milagro si se da la fe, y la fe hace posible el milagro. Y después de ser curado, ¿qué hace el ciego? El ciego glorifica a Dios. El ciego va dando gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho con él. Aquí podemos ver un contraste grande entre la escena anterior que vimos en el programa último, donde se hablaba de aquella persona rica. Fijaros qué contraste más grande entre la reacción, la actitud de aquel jefe rico y la actitud de este ciego. El apego a las riquezas de aquella persona hace que resulte muy difícil seguir a Jesús. Sin embargo, en contraste con aquella persona rica, vemos a este ciego pobre que vive pidiendo limosna, que no tiene bienes que absorban su vida. No tiene bienes a los que Él le entregue su vida y su libertad. Y por eso, a diferencia del joven rico, esta persona sí que puede seguir fácilmente a Jesús. Y esa es la gran diferencia. Mientras aquel jefe rico se volvió atrás, sin embargo, este ciego, al recuperar la vista, nos dice el evangelista que lo seguía glorificando a Dios. Y nos dice el texto que a la glorificación que hace el ciego se le une la alabanza de todo el pueblo, de esos mismos que hacía poco le estaban mandando callar. Y sin embargo, ahora ellos están glorificando también a Dios por lo que el Señor ha hecho con esta persona ciega. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa
y todo lo que hemos dicho hasta ahora que nos sirva para interiorizar y que la música que nos acompaña nos va a ayudar a ello. Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que evangeliza, la radio que nos llama a la conversión, la radio que nos invita a seguir a Jesús unidos a María para por ella llegar a Cristo su Hijo. Estamos con este milagro del ciego de Jericó y estábamos comentando antes cómo, digamos que la gente se une a la acción de gracias de este ciego que se ha visto curado y que va siguiendo a Jesús por el camino. Aquellos mismos que un poco antes le mandaban callar y le reprendían para que se callara son los mismos que ahora acompañan al ciego de algún modo con su misma acción de gracias. No es que acompañen al ciego por el camino, sino que se unen a su alabanza y a la glorificación que está haciendo a Dios, porque ellos mismos han visto esta obra admirable del Señor que ha curado por pura misericordia a este ciego que, sentado al borde del camino, pedía limosna, pero pedía algo mucho más que la limosna. Estaba pidiendo la vida, y una vida que no era solamente el poder gozar de una cierta estabilidad para poder sobrevivir, sino que sobre todo estaba buscando un nuevo sentido a su vida. Y digamos que la curación le va a dar al ciego aquello que él tanto necesitaba, no solamente su curación en la vista, sino su sanación en el espíritu. Por eso, con este milagro, que es un paso, digamos, de la ceguera a la visión y de las tinieblas a la luz, si pudiéramos utilizar estas imágenes, y este milagro colocado después del tercer anuncio de la pasión y de la resurrección de Jesús, y antes de emprender la subida definitiva a Jerusalén, lo que el evangelista quiere subrayar es que todo aquel que desee seguir a Jesús tiene la necesidad absoluta y apremiante de saber abrir los ojos. ¿Para qué? Para contemplar con mirada de fe todo aquello
que le va a acontecer a Jesús en los próximos días, como va a ser la culminación de su misión redentora. Digamos que el ciego se le da la vista, abre los ojos, puede ver, y el evangelista está diciéndonos, mirad lo que le ha ocurrido al ciego de Jericó. Pues esto que le ha ocurrido al ciego de Jericó en su vista es lo que le debe ocurrir a todo discípulo que quiera seguir a Jesús siguiendo sus mismos pasos. Todo aquel que desee seguir a Jesús hasta el final necesita tener la luz del Espíritu para comprender los motivos que le llevaron a Jesús a aceptar su muerte sufriente. El discípulo que quiera seguirle debe también asumir él los motivos también por los cuales él también tiene que seguir al Maestro por el mismo camino que el Maestro caminó. Con otras palabras, el misterio de Jesús, su misterio de muerte y de una muerte sufriente, ese misterio de entrega, de amor, de donación plena y absoluta, ese mismo misterio lo tiene que vivir el discípulo de Jesús. Por tanto, el relato de la curación del ciego de Jericó es, es un ejemplo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros también. Porque si el ciego necesitó ser iluminado, necesitó ser curado en su vista, el discípulo de Jesús, aquel que quiera seguirle, como un discípulo sigue a su maestro, también necesita tener aquella luz para seguir a Jesús de tal modo que, convencido de que debe hacerlo, debe asumir también él su propia vida como una donación plena. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Nosotros confesamos a Jesús y nosotros proclamamos al Señor como el Señor de nuestra vida, pero también nuestro seguimiento a Él debe concretizarse en una vida semejante a la suya. De igual modo que Jesús va camino a Jerusalén, sube a Jerusalén para entregar su vida, muriendo en la cruz y resucitar, siguiendo el plan previsto por Dios, según el plan diseñado por el Padre. Del mismo modo, el discípulo que desee seguir a Jesús debe seguir también su mismo camino. ¿Para qué? Para que su propia vida sea a ejemplo del Maestro y Señor, una vida de entrega, de donación plena. Es así como el discípulo sigue a su Maestro. Para eso necesitamos tener la luz del Espíritu. Necesitamos, como Jesús hizo con el ciego de Jericó, necesitamos que Él nos toque el corazón, que Él nos abra los ojos de la fe para seguir también su mismo camino. Después de narrarnos el relato de la curación del ciego de Jericó, el evangelista tiene algo más que contarnos y que le parece muy importante a propósito de aquel rico ante los bienes terrenos. Recordemos a aquella persona, y hemos hecho referencia a él también en este programa, aquel joven rico que quería heredar el reino de los cielos. Bueno, pues a propósito de esto, el evangelista vuelve de nuevo a ese tema. Vuelve a recordarnos la necesidad de tener una libertad absoluta a los bienes de este mundo. Y ahora, el evangelista va a presentarnos un relato bastante curioso, muy conocido por todos. Porque si Jesús nos ha dicho que para heredar el reino de los cielos hemos de tener un corazón desapegado de las riquezas, el evangelista ahora nos va a presentar a través del episodio de Zaqueo la siguiente pregunta. Si la respuesta de Jesús a aquel joven rico era para decirle cómo un rico podía salvarse si observaba los mandamientos, ¿y si el rico es un jefe de recaudador de impuestos? ¿Podrá salvarse? ¿Cómo?
Y esto es lo que ahora el evangelista nos va a presentar a través de este encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo, que era un publicano, y que solamente lo encontramos en su evangelio. Es un claro ejemplo de la misión de Jesús, que ha venido a llamar a la conversión y a salvar a los pecadores. Y en el relato que vamos ahora a narrar, a comentar, es un relato que tiene grandes iniciativas. Ya adelantamos que, en primer lugar, Zaqueo quiere ver a Jesús. Jesús va en busca de Zaqueo. Zaqueo quiere renunciar a sus riquezas y Jesús le muestra el camino para la salvación. Es un relato bellísimo porque nos encontramos con una búsqueda y una acogida, con un deseo y un encuentro. Y así va a responder el evangelista a esta pregunta tan importante que Jesús ha lanzado en los relatos anteriores: ¿cómo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo llegar a poseer en plenitud el reino de Dios? Y que el evangelista, con palabras de Jesús, nos lo han respondido: tener ante los bienes materiales una actitud tal que ellos no sean obstáculo, sino que nos ayuden a descubrir que hay bienes mayores que no son ellos, que no son los bienes que no pasan. Así como los bienes terrenos son efímeros, los bienes del cielo son los definitivos. Y este es el relato que vamos a escuchar ahora y comentar. Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Todos conocemos este famoso relato del encuentro de Jesús con Zaqueo, el publicano. Hemos de decir que Jesús está pasando por Jericó, que era una ciudad importante situada, digamos, al oeste del río Jordán y que se encontraba a unos 23 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Era la última ciudad que se atravesaba antes de comenzar, digamos, la ascensión de la montaña de Judea a Jerusalén. Lucas comienza dando en primer lugar el nombre del personaje, cosa que llama la atención porque no es algo que haga normalmente. Y sin embargo, el evangelista sí que lo hace ahora. Nos dice cómo se llama este personaje y nos da 3 detalles. Su nombre, el protagonista se llama Zaqueo, es jefe de publicanos, rico y pequeño de estatura. El primero resulta ambiguo para el lector del Evangelio. Por una parte, lo sabemos, entre otros, por Lucas, cómo Jesús era amigo de publicanos. Y por otra, esto es llamativo también porque se conocía entonces, digamos, el odio y el desprecio que tenían los judíos hacia estas personas, cuya profesión era cobrar los impuestos que imponían los romanos y que oprimían al pueblo con tales impuestos. Estos recaudadores, que normalmente eran judíos, ellos eran los que trabajaban de algún modo al servicio de aquellos que estaban ocupándolos y oprimían al pueblo con ese cobro. Por tanto, estaban muy mal vistos.
Pues llama la atención que Jesús era conocido como amigo de publicanos. Sin embargo, vemos la fama que tenían ellos ante el pueblo. Eso llama la atención. En segundo lugar, nos dice que era rico, que se sube a un sicomoro, que era una especie de higuera, para poder ver a Jesús. Según el evangelista, Zaqueo ha oído hablar de él, pero no lo conoce. Jesús, en cambio, sí que sabe su nombre. Y al verlo subir a un árbol, le ordena que baje pronto, y el mismo Jesús se invita a su casa. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Jesús no le pide que lo invite a comer, como habían hecho otras veces los fariseos. Le dice que quiere alojarse en su casa. Se trata de algo mucho más personal. Y es que la huella que Jesús va a dejar en el corazón de este hombre será imborrable. Cuando Jesús se marche de su casa para continuar su propio camino, seguirá presente en la vida de Zaqueo. Nos dice el evangelista que Zaqueo se alegró mucho al escuchar las palabras de Jesús, mientras que la gente que lo escuchó comenzó a murmurar diciendo: ¿ha entrado a hospedarse en casa de un pecador? Y es que al entrar en aquella casa, Jesús cruzaba, digamos, la frontera entre lo impuro y lo impuro, y por eso está siendo criticado. Porque al entrar en aquella casa, Jesús caía en la impureza, porque al entrar en casa de un pecador, él mismo se convertía en pecador. Sin más detalles, el evangelista nos cuenta el resultado de la visita de Jesús. No sabemos qué es lo que le diría Jesús a Zaqueo, de qué hablarían en aquel día, pero sí sabemos que el jefe de publicanos capta que lo importante de su encuentro con Jesús es un cambio de vida. Eso es lo importante. Lo esencial va a ser su relación con los bienes terrenos y el dinero. Es decir, que el cambio de vida para Zaqueo va a estar en esa mirada que Jesús llama a tener ante los bienes materiales, ante el dinero. En el encuentro con Jesús, Zaqueo ha tenido una verdadera conversión y ha llegado a una resolución. ¿Qué voy a hacer con mis riquezas? En ese encuentro con Jesús, Jesús le ha abierto los ojos como al ciego. Jesús le ha abierto los ojos al ciego de una manera física y ha abierto su corazón. Pero es que a Zaqueo, Jesús le ha dado un nuevo sentido a su vida. Y como el ciego, también de algún modo Zaqueo ha recuperado la vista. Ha comprendido que su vida no depende de sus bienes. Y por eso ha llegado a una resolución, porque ¿qué va a hacer con lo que tiene, con sus riquezas? Y veamos cómo Zaqueo se compromete a hacer lo que tiene que hacer. Dará la mitad de sus bienes a los pobres y devolverá 4 veces más a aquellos a quienes haya defraudado. Así lo dice él con estas palabras: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a algunos, le restituyo 4 veces más. Esta conducta es un signo de un verdadero arrepentimiento, y no solamente de un verdadero arrepentimiento, sino que muestra una generosidad excepcional. Porque fíjense ustedes, Zaqueo va a hacer algo mucho más allá de lo que exigía la ley de Moisés. Eso también es digno de tenerlo en cuenta y de saberlo. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículo 37, la idea de restituir 4 veces recuerda lo que decía, la ley de Moisés. Y es que decía la ley de Moisés: cuando alguien robe un toro o una oveja para matarlo o venderlo, restituirá 5 toros por toro y 4 ovejas por oveja.
Eso es lo que decía la ley de Moisés. Pues Zaqueo va mucho más allá, porque va a hacer mucho más allá de lo que exigía la ley de Moisés. Dará la mitad de sus bienes a los pobres y devolverá 4 veces más a aquellos a quienes se ha defraudado. Con lo cual podemos ver que su generosidad es impresionante. La escena termina con 3 afirmaciones de Jesús. Primero, Jesús hace una valoración de lo que ha ocurrido. Primero Jesús habla de lo que ha ocurrido. Después habla sobre Zaqueo. Y después Jesús hace referencia a sí mismo. Con estas palabras, Jesús está respondiendo a la protesta que ha hecho la gente porque ha entrado en casa de un pecador. La gente murmuraba diciendo que ha entrado en casa de un pecador. Y Jesús quiere justificarse ante las personas, quiere justificar su actitud. Porque, en primer lugar, las palabras de Jesús van sobre lo que ha ocurrido. Ante aquellos que lo están juzgando, que lo están criticando, Él dice, ¿ustedes saben lo que ha ocurrido en esta casa? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esa palabra de Jesús va como respuesta a la murmuración de la gente, que está diciendo, este hombre ha hecho lo que no debe hacer, lo que la ley prohíbe, porque ha entrado en casa de un pecador. Y Jesús está justificando su modo de proceder, diciendo, oye, mi presencia aquí, en casa de este pecador, le ha traído la salvación. Eso es mucho más importante que todas vuestras murmuraciones y todo lo que vosotros estáis diciendo. Porque hoy ha llegado la salvación de esta casa. Y ese hoy es el momento decisivo. Y hermanos, en nuestra propia vida de cada día, también nosotros hemos de ver esos hoys en nuestra historia de salvación. Con esa historia de salvación que el Señor está llevando con nosotros, en nuestra vida de cada día, vemos cómo el Señor va actuando en nuestra vida de cada día y lo hace con cariño, con amor, con misericordia, pero con toda su grandeza. Con toda su grandeza. Y es importante también que nosotros veamos esos hoys en nuestra vida. Del mismo modo que el ciego de Jericó supo aprovechar aquel hoy, aquel momento que estaba ocurriendo para su salvación, vemos como también Zaqueo, el publicano, ha sabido aprovechar ese momento para su salvación. Y recordemos que el Evangelio de Lucas está lleno de esos hoys de la salvación. ¿Recuerdan ustedes cuando en el momento del nacimiento de Jesús en Belén, cómo los ángeles a los pastores que pernoctaban en las afueras de Belén, cuidando de su rebaño, los ángeles les dijeron, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Recuerden también ustedes ese otro hoy, y esta vez dicho por el mismo Jesús, en Nazaret, en su pueblo, cuando él, después de haber leído la palabra de Isaías y decir a sus paisanos nazaretanos que esto se ha cumplido, dice, hoy, en presencia vuestra, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Y ese hoy es el mismo que Jesús pronuncia en casa de Zaqueo, para decir que la salvación ha acontecido también hoy en su casa. Por eso es importante, hermanos, que también nosotros en nuestra vida sepamos ver cómo el Señor va actuando en nuestra propia historia y veamos cómo el Señor nos ofrece cada día la oportunidad de encontrarnos con Él y gozar de su presencia, de esa presencia y de esa acción suya que va salvándonos. Esta es la primera palabra sobre lo ocurrido. La segunda va dirigida acerca de Zaqueo. Jesús, en la respuesta a la gente, ha dicho, hoy ha llegado la salvación de esta casa. Y la segunda palabra, también este es hijo de Abraham. Aunque la gente contemple a Zaqueo como un pecador, lo ven como un pecador, sin embargo Jesús lo ve de una forma distinta.
le dice que este es hijo de Abraham. Cómo la mirada de Jesús sobre Zaqueo es diferente de la gente, porque mientras que unos lo condenan, Jesús con esa mirada distinta lo está salvando. Y ahora la tercera palabra que Jesús dice y ahora sobre sí mismo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Qué palabra más bellísima de Jesús. Y Jesús está diciendo de algún modo lo mismo que dijo en aquellas parábolas de la misericordia, cuando Jesús decía que había más alegría en el cielo por un pecador que se arrepentía que por 100 que no necesitaban arrepentirse. Y la historia de Zaqueo recuerda perfectamente aquellas parábolas del hijo pródigo, de la oveja y de la moneda perdidas. Jesús habría podido tener una actitud distinta ante Zaqueo. Podría haberlo criticado y haberlo condenado. Seguro que mucha gente hubiera aplaudido a Jesús si hubiera procedido así, y Zaqueo hubiera seguido explotando al pueblo. Pero esa mirada distinta de Jesús ha provocado a Zaqueo de tal manera que lo ha seducido, porque él, ante esa actitud de misericordia que Jesús ha tenido para con él, le ha hecho plantearse su vida de otro modo y verse él de otro modo. Vemos cómo la presencia de Jesús ha hecho posible lo imposible. El jefe de recaudador de impuestos y rico ha pasado por el ojo de una aguja. ¿Se acuerdan ustedes cómo Jesús nos decía en el programa anterior? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pues bien, el jefe de recaudador de impuestos y rico ha pasado por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque ha acogido a Jesús, ha aceptado la conversión y ha sabido o va a querer o va a compartir con los pobres su riqueza. Una vez más, para decirnos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque Dios lo puede todo. También nosotros en nuestra vida de cada día tengamos en cuenta este mensaje que el evangelista ha querido dejarnos ante esa acción impresionante de Jesús, que invitando a la conversión y teniendo una actitud misericordiosa para con el pecador, le ha llamado de tal manera que Zaqueo, escuchando esa llamada, ha iniciado en él una nueva vida. Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa veremos cómo Jesús ha atraído la atención de la gente de tal manera que va a aprovechar la ocasión para contar una parábola a propósito de la venida del reino de Dios. Pero esto lo veremos en el próximo programa. Si ustedes no han podido escuchar este programa en su totalidad, lo pueden hacer acudiendo al podcast de Radio María, y si quieren mandarnos un mensaje o hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quien guarda mi palabra @radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil